Bienvenido al canal de Esperanza, un canal pensado en ti, con el programa Lecciones para hoy. En este trimestre del año 2020 haremos un estudio del libro de Daniel y sacaremos lecciones para hoy. La primera lección es que el libro de Daniel revela muchas cosas, pero en principal revela a Cristo. Cristo es el autor. Nosotros no podemos ir a entender el libro de Daniel sin poner a Jesús como el protagonista y como el centro del libro de Daniel. Ha habido muchos estudiosos que han tratado de estudiar el libro de Daniel separado de Cristo, y eso se presta para muchos mensajes equivocados. Es importante aprender, es importante entender lo que uno lee, no solamente leer. Por eso vamos a leer Hechos 8, versículo 30, donde está basado nuestro mensaje para el día de hoy. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Leer no está mal, pero sin embargo solamente leer y no entender tiene profecía, y el libro de Daniel es un libro de profecía. También tenemos que entender que aparte de que Cristo es el centro, tenemos que saber distinguir las profecías apocalípticas de las profecías clásicas, pero también entender un poco de la estructura del libro de Daniel para poder saber cómo estudiarlo. En el proceso de este estudio vamos a ver que en muchos textos, incluso capítulos, los sucesos que se describen y se narran ahí no sucedieron a la par como están los capítulos del libro de Daniel. Sucedieron muchas de las veces en diferente tiempo y en diferente época. Pero sin embargo, para darle algo de riqueza literaria y de orden, muchos creyeron ordenarlo de esa forma. Ahora, Cristo como el centro del libro de Daniel. Cristo aparece como el gran protector en el libro de Daniel, protegiendo a los jóvenes del horno ardiente, protegiendo a Daniel del foso de los leones. Pero también aparece como el que purifica el santuario. También aparece como aquel que puede sacar reyes y poner reyes. Aparece también como aquel que sabe predecir el futuro. Pero también aparece ya en el capítulo 12 como el gran libertador, que va a intervenir al final de todos los reinos. Cristo va a intervenir para liberar a su pueblo que está oprimido y para poner su reino eterno, que no tendrá fin. Y llamará a sus hijos diciendo: venid benditos de mi Padre al reino heredado por. Y sabes, Cristo siempre será el centro de la profecía. Ahora, entendiendo profecía clásica y profecía apocalíptica. Profecía clásica predice acontecimientos que su cumplimiento tiene que ver mucho con la reacción de aquel que recibe la profecía. En cambio, la profecía apocalíptica no tiene mucho que ver con eso. Eso no tiene que ver con la historia y con los sucesos. Ahora, en la profecía clásica podría ser un llamado al arrepentimiento, una predicción como una llamada de atención. Cosa que sucedió, por ejemplo, en el libro de Jonás con la ciudad de Nínive. Y las profecías apocalípticas no es que Dios predice y después hace las cosas independientemente de las decisiones humanas. Dios, en su infinito amor y sabiduría, Él conoce cómo reaccionarán las personas y hasta qué punto estarán dispuestos a ir, tanto gobernantes, reyes y personas. Entonces, no es que Dios hace que las cosas sucedan, sino que predice lo que sucederá. Comentarte nomás que el libro de Daniel
Y para entender la profecía se han elevado algunos pensamientos. El primer pensamiento que podríamos enumerar es el pensamiento preterista, que dice que el libro de Daniel se escribió después de que las cosas sucedieron, o que por lo menos lo que se escribió ya sucedió y no tiene cumplimiento para hoy. En ese caso, Cristo, siendo el centro del libro de Daniel, estaba solamente en el pasado y ahora no está, y nos abandonó y nos dejó. La segunda forma de interpretar es el futurismo. Quiere decir que Cristo vino a la tierra en algún momento y nos dejó aquí, y que un día en el futuro nuevamente estará presente para ayudar a sus hijos. Mientras tanto, nosotros tenemos que arreglarlo como podamos. Hay otro pensamiento, una forma filosófica de las profecías, que habla acerca del idealismo. En ese caso no es tanto, Dios no interviene, y a Dios no casi se le toma en cuenta. Dice que los símbolos de Daniel y todo lo que se dice ahí son simbologías de cosas generales, de ideas generales. Entonces, ese estudio, esa forma de entender el libro de Daniel, está más basado en lo que yo puedo creer de lo que significa eso, y en la filosofía humana, más no está basado en lo que es Dios. Hay otra parte también, otro pensamiento, otra forma de entender el libro de Daniel, que es la más adecuada y que encaja con todo lo que nosotros vamos a estudiar en el libro de Daniel. Es el método historicista. El método historicista fue incluso por mismo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo ahí con sus discípulos en el monte de los olivos? Y dijo, cuando veáis el lugar santo desolado, y también predijo el acontecimiento que sucedería con Jerusalén. Jesús estaba anunciando lo que iba a suceder con su pueblo más adelante. Y cita el libro de Daniel. Quiere decir que Jesús estaba hablando de una profecía del libro de Daniel. Entonces el método es historicista. Jesús lo sugirió de esa forma. Entonces, también podemos ver que este método historicista fue utilizado por los reformadores y también por los padres de la iglesia para entenderlo. Solo que en algún momento se dejó de lado por algunas razones en el mundo cristiano. También lo utilizó Guillermo Miller y otros pioneros de la iglesia y de diferentes iglesias evangélicas. Fue utilizado este método. No digo todas, sin embargo, hubieron muchas que en algún momento lo utilizaron, pero que dejaron sus raíces. ¿Por qué es tan importante aprender, o por qué es tan importante el método historicista para entender la palabra de Dios o las profecías apocalípticas? Es que si no es eso, todo se cae. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel se debe entender todo con que lo que significa los días son años. Y solamente se interpretara por días, entonces el método historicista se cae. Y ambos funcionan de la misma forma. Hay dos textos que se basan el método de interpretación de día por año. Uno de ellos es Números y otro de ellos es Ezequiel. Estos textos no son únicos en la Biblia para entender que día por año. Entonces tenemos que entenderlo como si fueran años y no como si fueran días. Muchos se han preguntado cómo llegamos a la conclusión de que fueron días y no fueron años. Si fueron días, entonces el método historicista se cae. ¿Me dejo entender? Y si no hay método historicista, se caen también de días por años.
Y si caen días por años, también se caen. Debe ir juntos. Entonces, si aceptas el método historicista, también debes aceptar que se interpretan los días por años. ¿Me dejo entender? En Génesis también hubieron mucha referencia donde dice, y los días de tal persona fueron 800, 900, 700 años. No solamente es eso, hay muchos. Pero también tendremos que entender que el libro de Daniel es un libro de esperanza. Es Cristo. No son historias aburridas. Muchas de las iglesias del cristianismo, de las concesiones religiosas del cristianismo, no estudian el libro de Daniel. No es que digan no voy a estudiar, sin embargo solamente se limitan a estudiar los evangelios y algunos otros libros históricos, pero no se adentran y no profundizan en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Sería bueno que lo preguntes. ¿Por qué? El asunto está en que esas profecías no están por las puras ahí. Y Cristo quiere revelar mucho más de lo que tú te imaginas en esas profecías. Esto ha sido todo por hoy. Y no se olviden de que seguiremos estudiando el libro de Daniel durante este primer trimestre del año 2020. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima lección.